Queremos encontrar el área de superficie del helicoide, o rampa en espiral, con la ecuación vectorial que se muestra aquí, sobre la región dada. Primero echemos un vistazo a esto gráficamente. Así que aquí está el gráfico de la función de valor vectorial. Nuestro objetivo aquí es encontrar la superficie de este helicoide, o rampa en espiral. Entonces, dado que la superficie se da como una función vectorial, usaremos esta fórmula aquí para encontrar el área de la superficie. Observe cómo tendremos que encontrar las derivadas parciales con respecto a u y v, luego encuentre el producto cruzado, luego encuentre la magnitud antes de evaluar la integral doble. Así que trabajemos para encontrar nuestras derivadas parciales. Para encontrar el parcial de r con respecto a u, diferenciamos cada componente con respecto a u, tratando a v como una constante. Entonces, la derivada de u coseno v con respecto a u sería coseno v. La derivada u sin v con respecto a u sería sin v. Y la derivada de v con respecto a u sería 0. Y ahora para el parcial de r con respecto a v, nos diferenciamos con respecto a v, tratándonos como una constante. Entonces, la derivada de u coseno v con respecto a v sería vs seno negativo v, o negativo u sin v. La derivada de u seno v con respecto a v sería vs coseno v. Y la derivada de v con respecto a v sería solo una. Y ahora necesitamos encontrar el producto cruzado de estas dos funciones vectoriales, de modo que el parcial de r con respecto a u se cruza con el parcial de r con respecto a v. Es igual al determinante 3 por 3. Donde la primera fila sería i, j, k. La segunda fila sería los componentes del parcial de r con respecto a u, entonces tenemos coseno v, seno v, 0. La tercera fila será la parcial de r con respecto a v, por lo que tenemos un seno negativo v, u coseno v, y 1. Vamos a seguir adelante y evaluar esto en la siguiente diapositiva. Entonces, usando el método de expansión por menores, para este primer determinante de 2 por 2 eliminamos la fila 1 y la columna 1, por lo que tendríamos seno v, 0, coseno v y 1. Para el segundo determinante 2 por 2 eliminamos la fila 1 y la columna 2, lo que nos daría coseno v, 0. Negativo u seno v, y 1. Y para los últimos 2 por 2 determinantes, eliminamos la fila 1 y la columna 3, por lo que tenemos coseno v, sen v, negativo u seno v. Negative u sin v. Y tu coseno v. Entonces, el componente x es en tiempo 1 menos 0 u coseno v. Eso va a ser seno v. Para el componente y, el determinante es igual al coseno v menos 0, ese es el coseno v, pero debido al menos aquí tenemos el coseno negativo v. Y para el componente z tenemos u coseno cuadrado v menos negativo u seno v, que es u coseno al cuadrado v más u seno al cuadrado v. Observe cómo esto se va a simplificar. Si descontamos u tendríamos la cantidad de coseno al cuadrado v más seno al cuadrado v. Y coseno cuadrado v más seno cuadrado v es igual a 1, por lo que el componente z se simplifica muy bien a solo u. Entonces, el parcial de r con respecto a u cruzado con el parcial de r con respecto a v es igual a la función vectorial con el componente x del seno v. El componente y del coseno negativo v. Y el componente z de solo u. Entonces, volviendo a nuestra primera diapositiva, ahora que tenemos el producto cruzado. Ahora necesitamos encontrar la magnitud de este producto cruzado, y hagámoslo en la siguiente diapositiva. Entonces, tendríamos la raíz cuadrada de seno v al cuadrado. Más coseno negativo v al cuadrado, más u al cuadrado. Y observe cómo esto se simplificará muy bien, y tendremos la raíz cuadrada de, esto es seno cuadrado v, además. Aquí tendremos coseno al cuadrado v, más u al cuadrado, y por supuesto esto es igual a 1,
por lo que la magnitud del producto cruzado es igual a la raíz cuadrada de 1 más u al cuadrado. Volviendo a nuestra primera diapositiva nuevamente, ahora tenemos toda la información que necesitamos para configurar esta integral doble para encontrar el área de superficie del helicoide. El área de superficie, S, es igual a la integral doble. De nuevo, la magnitud del producto cruzado es igual a la raíz cuadrada de 1 más u al cuadrado. Ahora, para el diferencial a, usemos du de v. Ahora, para los límites de integración para u integramos de 0 a 1, y para v integramos de 0 a pi. Ahora vamos a evaluar esto en la siguiente diapositiva. Sin embargo, cuando nos integramos con respecto a usted, es muy difícil encontrar este antideviativo, por lo que utilizaremos el formulario de integración que se muestra a continuación, de la tabla de integración. Pero para que se ajuste mejor a esta fórmula, reescribamos esto como la cantidad u cuadrado más 1 en lugar de 1 más u cuadrado. Mirando la fórmula de integración a continuación, observe cómo un cuadrado es igual a 1 y, por lo tanto, 1 igual es igual a 1. Así que ahora integramos esto con respecto a usted, así que vamos a tener la mitad, y luego tendremos v es la raíz cuadrada de la cantidad u al cuadrado más 1, más un cuadrado, por supuesto, es solo 1, entonces tenemos un registro natural, valor absoluto de u, más la raíz cuadrada de la cantidad u al cuadrado más 1. Así que todo esto es el antiderivado, y nos estamos integrando con respecto a usted de 0 a 1. Entonces ahora tenemos la mitad de la integral de 0 a pi. Y ahora nos estamos preparando para sustituir 1 por ti y luego 0 por ti. Entonces, cuando u es igual a 1, observe cómo aquí vamos a tener una vez la raíz cuadrada de la cantidad un cuadrado más 1. Esa es la raíz cuadrada de 2. Y luego más el valor absoluto de registro natural de 1, más... Esto va a ser nuevamente la raíz cuadrada de un cuadrado más 1, la raíz cuadrada de 2. Entonces este es el valor cuando u es igual a 1, menos cuando u es 0, observe cómo vamos a tener 0 aquí. Entonces tendremos 0 más log natural, y nuevamente, si u es 0, tenemos 0 más la raíz cuadrada de 1, que es solo 1, entonces log natural. Y observe cómo el registro natural 1 es igual a 0, por lo que esto se simplifica. Tenga en cuenta que todo esto es solo una constante, así que escribamos esto como la mitad de la cantidad de raíz cuadrada 2 más el valor absoluto de registro natural de una raíz cuadrada más 2, todo esto integral de 0 a pi de dv, si queremos un dv. Y luego integramos esto de nuevo a v. Por supuesto, la antiderivada de 1 es... Bueno, la antiderivada de 1 con respecto a v sería simplemente v. Entonces esto nos da la mitad de la cantidad de raíz cuadrada 2 más el valor absoluto de registro natural de una raíz cuadrada más 2 veces, bueno, por supuesto, cuando v es pi tenemos pi. Cuando v es 0, tenemos 0. Entonces, el valor exacto del área de superficie es igual a la mitad pi por la cantidad de raíz cuadrada 2 más el logaritmo natural. En realidad, no necesitamos el valor absoluto aquí porque es positivo, por lo que el registro natural de 1 más la raíz cuadrada 2. También obtengamos una aproximación decimal para esta área de superficie. Entonces, el valor aproximado es 3.6059. Y esta es área de superficie, por lo que las unidades serían unidades cuadradas. Aquí para el valor aproximado, así como aquí para el área de superficie exacta. ¿Cuál es el área de superficie de esta superficie aquí? Espero que hayas encontrado esto útil.